Esta tarde a las 18 horas en el Club Cordón será el acto de cierre de la campaña por el sí a la reforma de la seguridad social que impulsan un colectivo de organizaciones sociales, entre las que están el PIT-CNT y FUCBAN. Marcelo Abdala, presidente de la Convención Nacional de Trabajadores, dijo que el plebiscito busca reconstruir los derechos. También harán sus cierres el Partido Independiente y el Partido Colorado. Las últimas encuestas de la consultora Data 360 UI y Usina de Percepción Ciudadana arrojan una intención de voto para el Frente Amplio del 46 y 47% respectivamente, con una diferencia del 2% por sobre la suma de los partidos de la coalición. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 20 grados a esta hora. Una jornada que va a seguir con el cielo cubierto, nuboso, precipitaciones, probables tormentas. Ventoso, dice Inumet, con los vientos soplando del oeste al suroeste entre 20 a 40 kilómetros por hora. Rachas de 50 a 60 y ocasionalmente superiores, atención, y la máxima anunciada 23 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras, hay llenado de hormigón hasta las 5 de la tarde. Guaná, entre Eduardo Acevedo y Jackson, también llenado de hormigón hasta las 5 de la tarde. Gaboto, entre Maldonado y Canelones, lo mismo hasta las 5 de la tarde. El candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo hoy que el programa del Frente Amplio dice concretamente que se mantendrá el ahorro individual y consideró que está bien que haya quienes administren profesionalmente los recursos, refiriéndose a las AFAPs. Sobre los dichos del jefe de campaña Alejandro Sánchez respecto a las AFAPs, Orsi sostuvo que él dijo que lo hizo con intención de ironía. El programa dice concretamente mantener el ahorro individual y revisar algunas cosas de su funcionamiento. Yo considero que es correcto que los fondos se mantengan con un criterio profesional, o sea que está bien que haya quien administre profesionalmente los recursos. Lo que es real también que hay que revisar si alguna de las actividades que se van adelante es necesario que lo hagan esas empresas o lo podría hacer el propio Estado. Estoy hablando de la difusión, el contacto con los trabajadores. O sea que, como todo el sistema tiene dificultades, está bueno revisarlo. El Frente no se plantea eliminar en su programa. Sacó de contexto, entonces. Sí, lo que pasa es que él lo dijo con una intención. Quien esté debatiendo ese tema o quien le responda sabrá por qué lo hace y cómo lo hace. Yo tengo la necesidad de aclarar lo que el Frente va a hacer, lo que yo tengo pensado hacer. El candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo que las elecciones nacionales son una fiesta y agradeció especialmente a todos quienes lo hacen posible. Sobre la marcha de la campaña, Orsi dijo que él arrancó con un fierrazo inédito en nuestro país, refiriéndose a la denuncia falsa en su contra por una presunta agresión a una mujer trans. Las elecciones son una fiesta, tienen que ser una fiesta, como siempre ha sido en Uruguay, y no una guerra civil. O sea que a disfrutarlo, a vivirlo con alegría y un agradecimiento a todos los que hacen posible que esto sea lo que es. Estoy hablando de los delegados de mesa, de los funcionarios, de los que están haciendo el aguante en un kiosquito repartiendo listas. De verdad es una nota que por suerte ya lleva 40 años ininterrumpido, que capaz que no somos del todo conscientes de lo que implica eso. Es maravilloso que estemos pudiendo vivir eso. Esta campaña fue atípica en los últimos días, como se mencionó, campaña sucia. En los últimos días no. Yo arranqué con un fierrazo inédito en Uruguay, que fue no solo una supuesta cosa, sino un hecho concreto de una denuncia penal, de algo que no tenía nada que ver con nada. Digo, no es que se cierre así, desde que existen las redes aparece interferencia en lo que es la correcta discusión democrática de los asuntos. Consultado sobre qué haría si llega al gobierno y se aprueba el plebiscito sobre allanamientos nocturnos, el candidato Frente Amplista aseguró que se cumplirá con lo que el ciudadano resuelva. Las garantías necesarias para que eso se lleve adelante con el mínimo margen de error. O sea que se precisa una ley
No, se tiene que reglamentar. Sí, el propio, ojo, creo que está establecido que se va a tener que legislar hasta en el propio plebiscito. O sea que no es de aplicación inmediata, va a demorar. Yo creo que no, pero hay que ser rápidos y lo que el ciudadano resuelva se tiene que cumplir. ¿Y esas garantías apuntarán a desestimular la herramienta? ¿A hacerla compleja, a que no sea un uso fácil de la herramienta? No es para complejizarla, es porque ahí tenés en juego un montón de cosas. Un error de día no es lo mismo que un error en la noche. Entonces hay que achicar el margen de error. Para el politólogo Camilo López Buriani, la irrupción en la campaña del español Javier Negre se enmarca en lo que se conoce como provocación estratégica, que mayormente está vinculada al discurso de la ultraderecha regional que busca generar antagonismos y correr el eje de las discusiones. Según el académico, hay responsabilidad de políticos en fogonear estos discursos que tienen efectos nocivos en la democracia. Además, revela el vínculo entre el dinero y la política. En el análisis de estos fenómenos se utiliza una idea que es la idea de provocación estratégica, que es cuando irrumpe un actor que emite un discurso que dice algo que es lo suficientemente escandaloso o que llama la atención de una forma tan particular que condiciona la forma en la que ese evento va a ser interpretado y va a ser analizado por otros actores. Esa provocación estratégica lo que hace es de alguna forma flechar la manera en la que se interpretan los asuntos. En el caso de Negre es un operador político, operador político en el sentido de que es un difusor de ideas políticas que uno puede encuadrar dentro del espacio de la ultraderecha regional en términos iberoamericanos. El tipo de irrupción de Javier Negre construye discursos de confrontación y busca antagonismos en el debate público. Según el académico, esas operaciones cuestan dinero y hay que averiguar quién lo trajo, con qué fin y quién lo financió. Hay momentos en los que nuestros propios actores políticos han fogoneado este tipo de discursos. Hay otro problema, que este es un asunto de decirte, bueno, lo que trajo Negre también está en el Uruguay y ocurre. Esto lo comento como alguien que fue espectador de la campaña, una campaña que uno hubiese esperado que tuviese otros contenidos, otras discusiones. Hay varios asuntos sobre qué hacer y cómo hacer para resolver problemas públicos de las y los uruguayos que hubiéramos esperado tener, eso sin lugar a duda, ¿no? Este clima de confrontación creo que no ayuda a tener un espacio de deliberación. Y después hay otro problema que el sistema político uruguayo debería tomar con mucha seriedad, sobre todo también si mira a la región, que es la relación entre dinero y política. Estas cosas cuestan dinero. El candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, cuestionó los dichos sobre el sistema previsional del senador frente amplista Alejandro Sánchez, quien en una entrevista llamó a pensar en un mecanismo más virtuoso y dijo que la nacionalización de la AFAP podría ser una alternativa. Delgado convocó una rueda de prensa a la que concurrió acompañado por Diego Labat, designado ministro de Economía y Finanzas, en caso de que el candidato del Partido Nacional llegue al gobierno. Nosotros entendemos que el sistema de seguridad social que hoy tiene el país es el que se precisa, que fue mejorado y se le dio sostenibilidad con la ley 20.130 y, como decía el presidente de la República el otro día, es perfectible, pero es un buen sistema que asegura sostenibilidad, que no es más que otra cosa que los jóvenes que hoy se incorporan al mercado laboral, cuando les llegue el día de jubilarse, el sistema va a estar funcionando y les va a dar una solución. Además, Álvaro Delgado se refirió a los dichos de Alejandro Sánchez, quien afirmó que sus declaraciones sobre nacionalizar las AFAP eran irónicas. Tenemos la obligación moral y ética de decirle a los uruguayos que el país se va a dar contra un muro y tenemos que advertirlo. Los perjuicios que para las próximas generaciones esto va a generar si se aprueba. Impulsado por el PIT-CNT, gran parte del Frente Amplio que hoy están sobrándolo. Ahora, esto es además. Esto, lo que estamos viendo hoy, es sobre la base si el plebiscito no sale. ¿Cuál es la alternativa si el plebiscito no sale? No es rediscutir la seguridad social, es esta, es nacionalizar los ahorros. Con lo cual la alternativa que el Frente Amplio tiene abajo de la piedra, el cangrejo abajo de la piedra, es nacionalizar el ahorro de los uruguayos. Claro
y en alta voz decirlo bien franco en este sentido, con las consecuencias que esto genera, habiéndolo dicho con claridad, siendo consecuente con lo que dice su base programática y siendo absolutamente contradictorio con lo que ayer dijo el candidato a presidente. El expresidente José Mujica respaldó las declaraciones de Alejandro Sánchez, dijo que hay que hacer ajustes en el sistema de ahorro previsional. En una entrevista emitida por BTV explicó que la mayoría de los ahorros son en República AFAP, que es del Estado, pero dijo que no está de acuerdo con el sueldo de los mandos medios de las empresas financieras. Rechazó Mujica que las administradoras cobren comisión desde que empiezan a recibir los ahorros de los trabajadores y además que el Banco de Seguros sea el único que participa en el pago de pasividades. Recibimos ahora a Juliana Perdomo. ¿Cómo está, Juliana? Bienvenida. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para todos. Nos encontramos en ADEOM porque en las últimas horas se denunció públicamente que no se les permitió hacer uso de la cartelera sindical cuando pretendían poner información sobre el plebiscito de la Seguridad Social que se va a poner a consideración este próximo domingo. Y para más detalles estamos con Silvia Tejera, la secretaria general de ADEOM. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió y en dónde se dio? Bueno, mira, nosotros hace ya unos 15 días que estamos recorriendo los distintos sectores municipales. Hay compañeros que llevan información, papeletas, cartelería y demás. Y bueno, en el día de ayer quisimos ingresar al cantón de Villagrán, que es del municipio pertenece al municipio F, y nos encontramos con que la coordinadora no dejó ingresar a los compañeros que estaban en la tarea de militancia a poder poner la cartelería y entregar información a los compañeros. Nosotros realmente vemos con mucha preocupación esto. El argumento de la coordinadora fue que estábamos haciendo proselitismo político. Entendemos que esto es una reforma que es impulsada por el movimiento sindical, no está atada a ningún partido político y bueno, entendimos que están vulnerados nuestros derechos como trabajadores. ¿Van a tener algún tipo de reunión por este hecho? Nosotros ya hicimos la denuncia en el Departamento de Gestión Humana. Estamos esperando que nos convoquen para la reunión. Me comentabas además hace unos minutos que se dieron situaciones similares que tienen que ir a reponer la información. Sí, lamentablemente nos ha pasado que colgamos en la cartelería la información y bueno, y nos llaman al otro día o incluso a las horas compañeros del sector de que alguien arrancó la información y bueno, tenemos que ir y volvemos a poner, pero nunca nos había pasado de que no nos dejaran colocar y que no nos dejaran ingresar al sector. Tejera, ¿qué evaluación se hace de esta campaña por el sí y de lo que puede suceder el próximo domingo? Mira, nosotros entendemos que bueno, desde ADEOM intentamos llegar a casi todos los servicios municipales, asesorar a todos los compañeros, dar la mayor difusión de todo lo que iba saliendo desde la central sindical y bueno, y esperamos poder el domingo llegar al objetivo de poder llevar adelante el plebiscito. ¿Comparten las expresiones de que se estaba yendo a una campaña de miedo en cuanto a este plebiscito por parte de los dirigentes políticos? Sí, totalmente. Y bueno, ¿qué mensaje se le da a la ciudadanía en estas últimas horas antes de la veda para que apoyen este plebiscito? Bueno, a ver, me parece que es importante apoyarlo por el hecho de que, bueno, de que implica 5 años más de trabajo para los trabajadores, vulnera también el tema de las AFAPs y demás, o sea, hay que para el movimiento sindical es importante que todos los y las trabajadoras apoyen esta situación. Y por el otro lado también, aprovechando la oportunidad, queremos también expresar que nosotros estamos en contra de los allanamientos nocturnos y también invitamos a la población a no poner la papeleta amarilla y a poner solamente la papeleta blanca. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, Rosina, sí pasaba la palabra de la secretaria general de ADEOM a propósito de estos hechos por la cartelera sindical, ya con este pedido de reunión, así que seguiremos informando sobre este tema. Muchas gracias, Juliana. Otros temas. El especialista en campañas políticas, Federico Irazábal, dijo aquí en TV Ciudad que el Frente Amplio cayó en una estrategia de desprestigio de su candidato Orsi que le quisieron imponer. A su vez, se refirió al modelo de campaña que utilizó el candidato colorado Andrés Ojeda y agregó que sorprendió a Delgado y lo llevó a un lugar incómodo. Una de las cosas que está en el manual, ¿viste? En el manual mexicano y centroamericano, es un capítulo llamado Guerra de Encuestas, ¿no? En el que vos sabés que en determinado momento tenés que empezar a publicar encuestas que te favorecen.
Último momento. Nueva encuesta de Radar. Andrés Ojeda está a 3 puntos de ganar la presidencia de la República. Preocupación en el Frente Amplio por el crecimiento vertiginoso de Ojeda, que ya empató a Delgado y que sigue creciendo. En el caso de Radar tengo buenas referencias, me parece una empresa seria y sólida, ¿sí? Pero ahora anda una que se llama Encuestadora del Plata. Más trucha no había para ponerle un nombre todavía, o más raro no había. Entonces, yo qué sé, no le creo. Y se activa la cosa, ¿no? Entonces te ponen Yamandu Orsi en el balotaje 43, Ojeda 42, y ponen Ojeda les gana. Bueno, no le gana, porque si uno tiene 43 y el otro tiene 42, hay uno que le está ganando. Pero es manipular un poco esa información para generar la percepción en el electorado de que tu candidato va creciendo, y entonces si vos estabas un poco inseguro, buscar lo que se llama el efecto bandwagon en opinión pública, que es el efecto subirse al carro del ganador. Si yo veo que hay uno que viene subiendo y hay otro que viene bajando, bueno, digo, no, yo quiero estar con el bueno, con el que gana, con el mejor, con el nuevo. Todos esos adjetivos los has visto en la campaña de Ojeda. Es muy de manual centroamericano, mexicano, de campañas nuevas, modernas. En Uruguay estábamos muy apagados en ese sentido, y creo que al comando de Álvaro Delgado lo agarraron dormido, y Álvaro Delgado no ha logrado hacer esto mismo. No ha logrado poner las encuestas de un montón de empresas encuestadoras que lo ponen a él arriba. No salió a contestar eso. Delgado se enfrascó en empezar a pegarle a Orsi y en pelearse con Orsi, cuando con quien se tiene que pelear es con Ojeda. Este jueves se va a conocer una nueva encuesta de la consultora Data 360 UI, que en un muestreo de 1.021 personas entre 19 y 21 de octubre, realizado vía web, arroja un 46% para el Frente Amplio, 21% para el Partido Nacional, 17,9% al Partido Colorado, 3,7% a Cabildo Abierto, 2,3% para Identidad Soberana y 1,4% al Partido Independiente. Para el voto blanco o anulado, el porcentaje llega a 5,8%. En el caso del balotaje, la muestra marca un 51% para la fórmula Orsi-Cose del Frente Amplio, mientras los representantes del Partido Nacional, Delgado y Ripoll, alcanzarían 42%. Ahí con un 7% de intención de voto blanco o anulado. En el caso de los plebiscitos para la reforma de la Constitución sobre la seguridad social, la intención es del 48,4%, mientras que para la autorización de allanamientos nocturnos, la intención es del 49,3%. Y según la última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, el próximo domingo 47% votaría al Frente Amplio, 25% al Partido Nacional. El trabajo se realizó en base a una estimación de la distribución de indefinidos a partir de su perfil de interés en la política, decisiones pasadas y perfil además ideológico. En la semana previa a las elecciones, el 89% del electorado ya tiene definido su voto a algún partido político, y también hay sondeos firmes sobre el resultado de los dos plebiscitos. Según esta proyección, la intención de voto del Frente Amplio para este domingo alcanzaría un 47%, el Partido Nacional 25% y el Partido Colorado un 16% de los votos. Cabildo Abierto llega al 3% del apoyo electoral y el Partido Independiente al 1%, completando un total de 45% para la coalición de gobierno. Finalmente, otros partidos obtienen en su conjunto 4% y los blancos y anulados completan 4%. En caso de balotaje, Yamandu Orsi alcanzaría 49% de los votos y Álvaro Delgado 41%. El 10% restante dijo no saber a quién daría su apoyo en este caso, o votaría en blanco o anulado. En cuanto a la conformación del Parlamento, las estimaciones dan una alta probabilidad de que el Frente Amplio consiga 15 senadores, mientras que en la Cámara de Diputados se presenta más incierto. En esta elección se presentan 11 partidos, 6 de los cuales se encuentran agrupados en la categoría Otros partidos. Dentro de esta categoría hay indicios de que Identidad Soberana tendría una mayor intención de voto, aunque esta desagregación no se presenta en este análisis dado su pequeño tamaño. Respecto a los plebiscitos, si bien hay porcentaje de indecisos, en principio ninguna de las iniciativas alcanzaría los votos suficientes.
electorales. El relevamiento fue realizado entre el 18 y el 22 de octubre con una muestra de 500 personas representativa de la población nacional mayor de 18 años. El politólogo Daniel Chasquetti analizó posibles escenarios para el próximo domingo. Según el investigador, los competidores para la segunda vuelta van a ser Yamandu Orsi, Álvaro Delgado, pero la disputa está en la posible concreción de la mayoría parlamentaria. Yo creo que el Parlamento, la elección presidencial, vamos a segunda vuelta. Es cierto que el Frente Amplio está cerca, pero me cuesta creer que pueda haber un vuelco tan fuerte como para que gane en primera vuelta. Y bueno, los competidores de segunda vuelta van a ser Orsi y Delgado, eso no cabe duda. La diferencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado es bastante sólida. Las encuestas que comenzaron a aparecer, ya se publicaron dos, una ayer de Cifra, otra hoy de Nómade, muestran que la diferencia es todavía importante entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Lo que está en juego para mí, entonces, el domingo es la mayoría parlamentaria. Mirá, en promedio, en las encuestas, quitando el voto en blanco y el voto anulado, debe haber entre 7 y 8 puntos de indecisos todavía para distribuirse. Y yo creo que si de esos 7 u 8 puntos el Frente Amplio pesca 1 o 2, la mayoría del Senado la tiene. Y bueno, va a estar muy disputada la mayoría de la Cámara Baja. Podría incluso darse el caso... ¿La mayoría del Senado la tiene ya o tiene que esperar? Yo estoy partiendo de la base del estudio que nosotros hacemos, que es el agregador de encuestas, donde la tendencia del el Frente Amplio está muy estacionado en 44. Y bueno, yo creo que si gana un punto y medio, ya tiene la mayoría del Senado. El Partido Nacional lidera la pauta televisiva electoral con 72.173 segundos. Esto según un relevamiento realizado por Mediciones y Mercados. Entre los sectores partidarios que mayor publicidad televisiva realizaron en la campaña se encuentra, por otra parte, la lista 609 del MPP en el Frente Amplio, la lista 404 Aire Fresco en el Partido Nacional y la 25 de Andrés Ojeda en el Partido Colorado. Nosotros utilizamos una metodología que se llama B-Auditor, la cual consiste en auditar aparición por aparición publicitaria en los medios televisivos y de radio, las radios de Montevideo. Nosotros en este momento auditamos 25 radios entre AM y FM y después los canales abiertos. El Partido Nacional invirtió el 41% de lo que es la torta publicitaria, Frente Amplio 24% y Partido Colorado un 22%. Después tenemos que si sumamos, en realidad juntamos, vamos a decir, el porcentaje que tiene tanto el Partido Nacional, el Partido Colorado y los demás partidos de la coalición, dan un 76% de inversión en televisión frente a un 24% del Frente Amplio. Las listas que tuvieron mayor inversión publicitaria dentro de cada partido, podríamos decir que en el Partido Colorado fue la lista 25, en el Partido Nacional la 404 y en el Frente Amplio la 609. La televisión continúa fuerte en lo que tiene que ver con las campañas políticas, es el medio de preferencia, vamos a decir, más allá que hay otros medios, ¿no? Sabemos que están las redes sociales, que están las campañas que se hacen en lo que tiene que ver con cartelería o vía pública, pero a la hora de preferir los medios, la televisión es muy destacada. De hecho, si nosotros vemos en lo que tiene que ver cualquier tramo horario, ya sea central o lateral dentro de lo que es la radio, hoy en día y a la fecha en que estamos, sin tener los últimos datos, vemos que la tanda está cubierta casi un 100% por material político. El Laboratorio de Participación y Tecnologías de la Universidad de la República elaboró una herramienta digital para aportar a la despolarización en distintas temáticas de discusión pública. Actualmente ofrece una consulta respecto al plebiscito de la Seguridad Social al que se accede ingresando al sitio web participalab.uy. El equipo que elaboró esta plataforma está integrado por investigadores de las Facultades de Ingeniería, Ciencias Sociales y de la FIC. Funciona muy parecido al principio a una encuesta, se parece a una encuesta cualquiera. Hay afirmaciones y uno puede decir estoy de acuerdo, en desacuerdo o paso, que puede parecer menor pero es muy importante porque eso puede querer decir, y el sistema lo va detectando, si una afirmación todo el mundo pasa, es que no es clara,
que no resulta útil ni para acordar ni para discordar. Pero después hay dos cosas novedosas que no están en cualquier encuesta y que la hacen parecer un poco más a los grupos de discusión que se usan mucho también en la investigación social. Porque hay la posibilidad de agregar afirmaciones propias, cualquiera puede agregar, y de hecho han agregado un montón en estas 2-3 semanas que llevamos usándolo. Empezamos con unas 30 afirmaciones y ya estamos en un centenar de afirmaciones, otras opiniones sobre el tema que uno siente que no están contempladas en esas que ya había, y además, y esto es interesantísimo, uno puede ver un mapa gráfico donde se ve a sí mismo ubicado en alguna de las posiciones, y es posible que esté en uno de los dos grandes grupos, del sí o del no, pero también es muy posible, le pasa a mucha gente, que se descubra a sí mismo en una posición pero un poco cercano a otra. Hacemos una pausa breve y volvemos. Segundo bloque de MBD Noticias y ya nos vamos con Eduardo Delgado, que tiene información de la linda, de la buena. Hay nuevos ciudadanos y ciudadanas ilustres. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Rosina. Así es, reconocimiento especial a 4 figuras muy destacadas del Teatro Nacional, que son declaradas ciudadanos ilustres de Montevideo. Estamos hablando de Gloria de Masi, Miriam Gleijer, Jorge de Nevi y Osvaldo Reino. Esto está ocurriendo en la sala Ernesto de los Campos en este momento, en que allí están viendo hablando al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. Hay que destacar, bueno, recordar parte de la destacada trayectoria de Masi, por ejemplo, bueno, egresada de Teatro Circular y integró ese elenco hasta el 81, luego ingresó a la Comedia Nacional, en la que permaneció hasta jubilarse en 2007, una destacada trayectoria que incluyó visitas a varios países de América, más de actuaciones en televisión y en cine. Bueno, qué decir de Osvaldo Reino, ¿no? Un escenógrafo de destacadísima y extensa trayectoria, con 600 escenografías o más, más de 120 montajes de exposiciones de pintura y esculturas, tanto en instituciones privadas como públicas, fundador de la carrera de formación de técnicos en la Escuela Municipal de Arte Dramático, y además, bueno, ganador nada menos que 14 premios Florencio. Miriam Gleijer, bueno, referente del Teatro Nacional, muy identificada con el Teatro de Galpón, que integra desde el año 65, recordar además, bueno, aquella histórica obra llamada Libertad, Libertad, que recorrió varios países y por la que estuvo 1 año y medio encarcelada en dictadura. Tras su liberación estuvo en muchos diferentes teatros de la ciudad y también se dedicó a la formación de nuevos talentos. Y Jorge de Nevi, conocido tanto por su tarea como actor, como director, como escritor, como docente de teatro, y además, bueno, también por su muy destacada participación en la televisión. Hay que recordar que es uno de los creadores de 2 programas humorísticos clásicos de la historia de la televisión uruguaya, como Teracataplum y Plop. Bueno, hay familiares de Nevi y están tanto de Masi como Gleijer y Osvaldo Reino. Los dejo con la palabra del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. Todo lo viejo, todo lo clásico, que tiene su importancia, pero también apostando a que siga apareciendo dinámica nueva en el teatro, como por suerte la hay, y eso también nos tiene que ayudar para que efectivamente seguir fomentando esta creación artística que es sin duda el teatro. La directora de Cultura, Mariné, decía que yo era teatrero y en realidad nunca actué, nunca hice nada de eso, pero me encanta ir. Soy de los que soy habitual público del teatro. Y la verdad que lo disfruto mucho y creo que es parte de haber tenido la suerte de haber podido ir a ver cosas, de poder haber tenido la posibilidad de acceso. Creo que tenemos el deber con todas y toda la ciudadanía de seguir fomentando que existan cada vez más obras, de que podamos disfrutarlas como yo lo hago y como lo hice, pero a su vez democratizar para que pueda llegar a todas y a todos, que llegue a los distintos rincones de Montevideo, cuando muchas veces no se vienen los escenarios convencionales, sacar el teatro a escenarios no convencionales, ponerle la accesibilidad. En eso seguimos comprometidos para hacer adelante. Quiero un último comentario y referido a los 4 distinguidos de hoy. Sin duda que a todos
Gloria, Jorge, Miriam y Osvaldo han colaborado y contribuido muchísimo a la construcción del teatro. Y la reivindicación que siempre decimos de Montevideo 300 años es que Montevideo 300 años la construyen los hombres y las mujeres que efectivamente formaron lo que es hoy Montevideo. Y para llegar a eso es porque efectivamente tuvimos a Gloria, tuvimos a Jorge, tuvimos a Miriam y tuvimos a Osvaldo y a muchos más que efectivamente se jugaron por llevar adelante creaciones importantes, por llevar adelante esta tarea tan linda que es desempeñar como actores, escenógrafos y demás, actrices en materia de teatro. Así que yo felicitarlos, mostrarles también mi admiración como parte de ese público, del que sin duda hay muchos acá que también vinieron a verlos porque efectivamente los quieren mucho. Y bueno, entregarles, porque bien merecido se lo tienen, ser ciudadanos ilustres de Montevideo. Muchísimas gracias. Estamos viendo entonces allí la entrega de ese reconocimiento tan bonito, tan importante de ciudadanos y ciudadanas ilustres a personalidades entonces de nuestro Teatro Nacional. Vamos a ir ya con Juliana, nos está convocando, hay movilización de los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Transporte. Juliana, te vemos. Sí, exactamente, Rosina, los vuelvo a convocar desde las afueras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta mañana los trabajadores se movilizaron, todavía algunos de ellos están presentes con las pancartas en este rechazo de la política que viene aplicando esta administración. Están reclamando más diálogo en los ámbitos de negociación y estamos con Sergio y Lilian. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, concretamente, ¿cuáles son los principales reclamos que llevan adelante por la movilización de esta jornada? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la nota. Nosotros hoy nos movilizamos para denunciar una situación que está sufriendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene que ver sobre todo un deterioro que los trabajadores organizados estamos recibiendo y denunciando, que tiene que ver con una reestructura que se ha hecho aquí, que no fue negociada con los trabajadores, a pesar de que existe una ley de negociación colectiva que se violó, a pesar de haber un compromiso firmado del ministro de hacerla. Y bueno, y esa reestructura, al no ser negociada, bueno, tiene múltiples fallas. Y bueno, lo que ha creado muchos cargos que se están llenando sin concurso, por amiguismo, y que nosotros venimos a denunciar y queremos que esos puestos que la propia administración admite que son necesarios sean llenados de forma transparente y genuina mediante concursos públicos. Y bueno, y también queremos también llamar la atención porque es preocupante manifestaciones del candidato Delgado, que es de la misma orientación que el ministro Falero, que está no una rebaja de 15.000 puestos de trabajo, cuando acá la propia administración admite que se precisan 500. Y de esos 500 no se han llenado ni la mitad, y los pocos que se han llenado se han llenado por amiguismo, cargos de confianza, o sea, cargos que no son de confianza, son cargos de carrera y se están llenando como si fueran de confianza. Lilian, ¿cómo ha sido el diálogo con esta administración, concretamente con el titular Falero, y qué esperan tras estos reclamos? Muchas gracias por recibirnos. Más que nada fue justamente un diálogo, nunca se llegó a concretar ninguna negociación. Directamente no fue con Falero, fue con representantes de la administración. Falero nos habrá visto 2 veces la cara como trabajadores. Los designados por esta administración cambiaron 4 veces en esta gestión. No pudimos avanzar. Como dijo el compañero, se violó lo que es la negociación colectiva porque dilataron los plazos. Eso creó justamente lo que es una reestructura sin negociar, con todas las consecuencias que explicó el compañero. También denunciamos lo que son las privatizaciones en distintos sectores de aquí, los gastos innecesarios que está realizando aún esta administración. Lo que denunciamos sobre todo es que se expone para la población algo que no es real. Y nosotros como trabajadores tenemos el deber de demostrarle a la ciudadanía que detrás del telón
de ese telón mágico que muestra esta administración. Inauguración de obras, por ejemplo. Inauguración de obras, de rutas. Más allá de todo eso, los trabajadores nunca fuimos escuchados, la mayor parte de las cosas no fueron habladas con nosotros, nos enteramos a medida que se iban haciendo y eso tiene todas sus consecuencias. Es un gasto, esta administración causó gasto a nuestro país innecesario. Y nos gustaría que Falero en algún momento nos reciba como trabajadores, porque sinceramente nosotros intentamos por todos los medios, lo que hoy expresamos a la prensa, decírselo a él directamente. Pero bueno, así que es importante la presencia de ustedes aquí. Hoy hubo una movilización muy importante de varios compañeros. Nuestra idea es continuar la lucha, es continuar exponiendo lo que hoy nos deja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en esta gestión. Un ministerio deteriorado, que van a causar consecuencias futuras, porque como dijo el compañero, hay compensaciones a dedo que le llamamos nosotros por amiguismo, cargos a dedo por amiguismo, sectores creados que si le preguntamos a los directores de ese sector no saben para qué están, pero sí se dieron compensaciones y cargos. Nos preocupa justamente lo que va a quedar para una nueva administración, para un nuevo gobierno. Va a ser difícil acomodar lo que hoy deja Falero y su gestión. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Rosina, así está la situación aquí en la puerta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con estos reclamos de los trabajadores que seguramente sigamos ahondando, procurando además tener la palabra del ministro Falero los próximos días. Muchas gracias, Juliana. Y hubo otras movilizaciones, por ejemplo, los gremios del Consejo de Formación en Educación, en este caso contra recortes en profesorado y magisterio, intentaron ocupar la sede del CODICEN, pero les fue impedido y están denunciando que hubo hechos de violencia por parte de la policía. El Centro de Estudiantes del IPA, el CEIPA, buscó 2 veces esta mañana ingresar a la sede de ANEP, pero la presidenta Virginia Cáceres mandató a la seguridad a que no dejara salir a un estudiante de las instalaciones. En la mañana un compañero logró ingresar. El problema es que a la segunda compañera que intentó meterse al CODICEN le cerraron la puerta en la cara, trancaron la puerta por adentro y este compañero que logró ingresar estuvo ahí metido 1 hora y media encerrado porque desde la dirección bajó una orden de que no podían dejar salir a nadie. Cuando lo soltaron lo dejaron salir por una puerta trasera que no se usa desde 2015. Y nosotros nos quedamos acá afuera con los mismos funcionarios del CODICEN que tampoco tenían habilitada la entrada. Nos disipamos para ver cómo podíamos volver a entrar y en el segundo intento que tuvimos se acercaron las fuerzas policiales y uno de ellos estuvo zarandeando a una de nuestras compañeras. ¿Hubo hechos de violencia? Sí, exactamente, ese zarandeo, como esa cosa prepotente. Y bueno, ahora estamos intentando ver qué hacer. Se va a acercar el sindicato de profesores del IPA que estuvo ocupando el instituto en la mañana y ver cómo continuamos la medida. La Institución Nacional de Derechos Humanos emitió en las últimas horas una resolución en la que señala que la medida de privar del salón gremial a los estudiantes del Liceo IABA tomada por la Dirección General de Secundaria fue lesiva de sus derechos a la libertad de reunión y arbitraria. La privación del salón estudiantil gremial oportunamente entregado implica una restricción al efectivo ejercicio de sus derechos de reunión, participación y en última instancia de expresión del pensamiento y sindicalización que debe ponderarse con los beneficios de la medida dispuesta, expresa la resolución de la Institución de Derechos Humanos con fecha 15 de octubre. Agregan que no podía escapar a la previsión de la administración que se trataba de una intervención drástica en el ejercicio de los derechos de los estudiantes y que la finalidad de la medida no es idónea para lograr la accesibilidad universal al centro de estudio. Existiendo otras medidas alternativas para lograr la accesibilidad universal al centro, como por ejemplo reparar el ascensor, no se debió escoger la que implicaba la limitación o restricción drástica de los derechos de reunión y participación de los estudiantes, lo que la torna arbitraria desde la perspectiva de los derechos humanos, expresa la resolución. Como argumento adicional de lo innecesario de la medida, la institución menciona que a pesar de la celeridad con la que se hizo el desalojo y del tiempo transcurrido, no se construyó la rampa y que se debió apelar al diálogo con los estudiantes antes de ejecutar el desalojo. La privación del salón gremial adoptada deviene en una medida regresiva y por tanto contraria a las obligaciones asumidas por el Estado uruguayo que contemplan la progresividad
progresividad y no regresividad en la protección de los derechos en un régimen integrado de ampliación gradual y no restricción de derechos, concluyen. La institución señala que de confirmarse por parte de la ANEP la entrega de un nuevo salón estudiantil, como informó en agosto de este año, supondría el cese de la vulneración ocurrida. En cuanto al procedimiento iniciado al director del IABA, Leonardo Ruiz Díaz, la institución de derechos humanos señala que solo recibió de la ANEP datos relacionados con la identificación del expediente, pero no del contenido, por lo que no dispone de elementos para determinar si existió vulneración de derechos, lo que supone un incumplimiento del deber de colaboración establecido por ley. Los partidos políticos firmaron un documento interpartidario con compromisos en derecho para personas con discapacidad, asegurando recursos para educación, vivienda, trabajo y una ciudad más accesible. Desde la sociedad civil entienden que esto es novedoso y que se traspasa a todos los organismos del Estado. Tomamos esto como algo novedoso, por lo que tú dijiste, que viene desde, digamos, el ámbito político partidario, ocupándose de la temática de discapacidad e intentando que sea una política de Estado, que la discapacidad salga también en uno de los ejes, se menciona que salga del MIDES para que se pueda transversalizar la temática hacia todos los demás organismos del Estado y bueno, para también poder articular con lo que es el ámbito privado. ¿Qué aspectos destacás de lo que incluye el acuerdo? Bueno, básico, la educación inclusiva. Lo que tiene que ver con el trabajo también, para que se cumplan las cuotas que no se cumplen desde que se crearon las leyes, el 4% no se cumplen en el ámbito público ni en el privado. Lo que hace al urbanismo y a la accesibilidad en las ciudades, en lo que hace a los gobiernos departamentales, a poder tener un buen diálogo con el gobierno central y que esas políticas lleguen y realmente dignifiquen la vida de las personas en situación, nuestras vidas. Hacemos la última pausa y volvemos. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información. Les contamos que Edgar Cura, que es asesor del director del Hospital de Clínicas Álvaro Villar, presentó una denuncia penal contra el directorio de ACE, advierte por persecución política, luego que se lo acusara del faltante de 5 millones de pesos en el Hospital Maciel en el año 2018 y se filtrara la información. Cura dijo que no hay duda de lo actuado en el centro de salud bajo la gestión de Villar y sostiene que la administración actual se dedicó a cambiar los informes y hacerle daño. Presenté una denuncia penal por hechos irregulares ocurridos con el directorio de ACE por la decisión que tomaron y la filtración a la prensa de un sumario que en principio debería ser reservado. Presenté una denuncia ante el Poder Ejecutivo por hechos irregulares generados o actuados por el directorio de ACE para que tome medidas el Poder Ejecutivo y a su vez pedí una investigación administrativa urgente de todo lo sucedido dentro de ACE. Esto no es de ahora, en realidad esto está sucediendo desde hace 4 años, de que se vienen con investigaciones en el Hospital Maciel, de que se pone en tela de juicio lo que se hizo en el Hospital Maciel, pero en realidad hasta ahora no ha habido pruebas concretas. Se han hecho sumarios o investigaciones administrativas en los cuales en realidad la doctora Jessica Paz, que es la sumariante, en realidad no le da demasiada importancia a las pruebas que estamos presentando, que hemos presentado. Entonces, como que el tema gira en torno a lo mismo, no se resuelve, no avanza. Yo no tengo duda de que en esto hay mala fe, de que hay persecución política y que si realmente las cosas se tienen que investigar, que se investiguen. Pero si se hace todo esto, incluso vicia de nulidad la investigación, porque si se filtran, de alguna manera estás como anulando la investigación, que en parte saben qué es lo que tienen que hacer. Cura expresó que seguirá adelante con las denuncias ya que está en juego su nombre y su honor independientemente de la persecución política que se le realiza a Álvaro Villar. Acusó al directorio de ACE de hacerle daño a la imagen del Hospital Maciel.
Hablamos de fútbol. Peñarol cayó anoche derrotado 5-0 ante Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Un resultado que terminó con las ilusiones aurinegras de llegar a la final copera, más allá que aún se debe jugar el partido revancha el miércoles acá en el Estadio Campeón del Siglo. El primer tiempo fue de Peñarol, que sin dominar neutralizó a Botafogo, pero los primeros minutos de la segunda parte alcanzaron para que los blanquinegros arrollaran a los jugadores uruguayos con 2 goles de Jefferson Savarino, uno de Barbosa, otro de Luis Enrique y el otro de Igor Jesús. Una vez finalizado el encuentro, la policía brasileña ingresó de forma violenta a la tribuna donde estaban hinchada de Peñarol. Eso obviamente generó preocupación, molestia y además se sumó a lo vivido en la previa del partido, ¿no? Actualmente hay 22 hinchas de Peñarol que permanecen detenidos en Río de Janeiro luego de los incidentes que se registraron ayer en la espera del partido. Los hinchas uruguayos fueron detenidos por la policía luego de cruzarse con hinchas de Botafogo, de Flamengo, Fluminense en el lugar donde estaban concentrados. El gobierno de Bolivia negó el uso de grupos de choque para levantar los bloqueos que desde hace 10 días mantienen aisladas algunas de las regiones del país, en especial a Cochabamba. Las manifestaciones son medidas de presión de sectores afines al exmandatario Evo Morales, quien está en paradero desconocido tras las acusaciones y que hay por trata y por estupro. El viceministro de Defensa, Jaime Mamani, descartó categóricamente que una intervención policial que se produjo en la localidad de Bulo Bulo, en Cochabamba, fuera apoyada por grupos afines al gobierno y aclaró que grupos de transportistas y conductores se organizaron para pedir a los manifestantes que les dejaran pasar, pero niega que hubieran actuado del lado de la policía durante el desalojo y los enfrentamientos que hubo, tal y como difundió en la víspera a través de sus redes sociales el expresidente Morales. Al cumplirse 10 días del inicio de los bloqueos con los que grupos afines a Morales exigen la renuncia del gobierno, así como garantías de seguridad para el expresidente que tiene 3 procesos judiciales abiertos, el departamento de Cochabamba continúa siendo la región más afectada, ya que según los empresarios habría acarreado pérdidas a nivel nacional por valor de casi $500 millones. Además de Cochabamba, bastión político y social de Evo Morales, hay 21 puntos de bloqueo que afectan ciudades importantes como Oruro, Potosí y Santa Cruz, mientras que este miércoles se llevó a cabo una huelga de transportistas y conductores en La Paz debido a la escasez de combustible y al aumento de precios. Allí también hubo episodios de violencia y varias personas fueron detenidas por enfrentar a la policía y agredir a quienes no se sumaron al paro de 24 horas, al tiempo que el presidente Luis Arce ha garantizado que las estaciones de servicio de la ciudad cuentan con lo necesario para satisfacer la demanda. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, se comprometieron a presionar para conseguir que se haga realidad el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Los jefes de Estado de España y Portugal, Pedro Sánchez y Luis Montenegro, clausuraron un foro empresarial después de que ambos presidieran la 35 Cumbre Hispano-Portuguesa con la participación de 24 ministros. Allí remarcaron la relevancia para la economía de los lazos que unen a España y Portugal y abogaron por impulsar la relación comercial de la Unión Europea con otras regiones del mundo. Fue entonces cuando se refirieron al acuerdo aún pendiente entre la Unión Europea y Mercosur. Sánchez aseguró que se está muy cerca de cerrarlo y dijo que hay 2 citas claves para ello que comentó con el primer ministro portugués. La primera de ellas es la cumbre del G20 que habrá en noviembre en Río de Janeiro, Brasil, y la segunda la cumbre de Mercosur prevista para diciembre. Vamos a trabajar para materializar ese gran sueño de la comunidad ibérica y también de la comunidad iberoamericana, recalcó Sánchez. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con edición central o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Hasta luego, que pasen muy bien. El expresidente José Mujica respaldó al senador Alejandro Sánchez y dijo que hay que hacer ajustes en el sistema de ahorro previsional. Mujica dijo que no joda Delgado, no hay ninguna nacionalización.
Para el politólogo Camilo López Buriani, la irrupción en la campaña del español Javier Negre obedece a una estrategia de provocación vinculada al discurso de la ultraderecha regional que busca generar polarización y correr el eje de las discusiones. Movilización de gremios de estudiantes de formación docente contra recortes en profesorado y magisterio terminó con incidentes y denuncias de hechos de violencia de parte de la policía. Resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos señala que la medida de secundaria de quitarles el salón gremial a los estudiantes del Liceo IABA fue lesiva de sus derechos a la libertad de reunión. Asesor del director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, presentó una denuncia penal contra el directorio de ACE por persecución política. Peñarol perdió 5-0 frente a Botafogo en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores y ahora debe recibir al equipo brasileño en el campeón del siglo el miércoles próximo, pero casi sin chances de remontar el resultado. El presidente de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, se comprometieron a presionar para conseguir avances en acuerdo entre Unión Europea y el Mercosur. Esta tarde, desde las 18 horas en el Club Cordón, será el acto de cierre de la campaña por el sí a la reforma de la seguridad social que impulsan un colectivo de organizaciones sociales, entre las que están el PIT-CNT y FUCBAN.